¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.normacontable.org. En la presente ocasión vamos a hablar acerca de un artículo del Código Tributario. Me refiero específicamente al artículo 66, presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de ventas o libro de ingresos, o en su defecto en las declaraciones juradas, cuando no se presente y o exhiba dicho libro y registro. Como recordaremos, la aplicación del artículo 66, al igual que otros supuestos, son regulados por el artículo 65 del Código Tributario, que señala las acciones o presunciones que en todo caso puede aplicar la administración tributaria para efectos de determinar una base imponible en particular. En este caso nos referimos por omisiones en el registro de ventas. Vamos a ir comentando este artículo y a la vez vamos a ir desarrollando una hoja de cálculo con un caso relacionado para poder entender mejor estos conceptos. Muy bien. Entonces vamos a iniciar de la siguiente manera. Como podemos observar nosotros en este primer párrafo, se nos señala lo siguiente: cuando en el registro de ventas o libro de ingresos, dentro de los 12 meses comprendidos en el requerimiento, se comprueben omisiones en no menos de 4 meses consecutivos o no consecutivos, que en total sean iguales o mayores al 10% de las ventas o ingresos en esos meses, se incrementará las ventas o ingresos registrados o declarados en los meses restantes en el porcentaje de las omisiones constatadas, sin perjuicio de acotar las omisiones halladas. Bien, vamos a proceder a desmenuzar este texto con la finalidad de poder entender un caso práctico acerca de este tema, de poder aplicarlo. En primer lugar, nos habla de un registro de ventas y nos habla de un periodo de 12 meses, comprendidos dentro de un requerimiento por parte de la administración tributaria. Para ello, la administración tributaria va a tener que detectar, va a tener que comprobar omisiones en no menos de 4 meses consecutivos o no. Bien, lo primero es que tiene que encontrar esas omisiones. Para ello vamos a ver el siguiente cuadro que vamos a construir aquí nosotros para efectos del análisis del tema que estamos revisando. Muy bien, en este caso vamos a ponerle mes. Esta columna va a ser la columna mes. Empezamos enero, empezamos ahí a colocar hasta el mes de diciembre. Ahí vamos a considerarlo esos 12 meses. Muy bien, ahí tenemos nosotros nuestros 12 meses dentro de esta columna. Muy bien, y vamos a empezar a trabajar. Entonces yo lo primero que voy a tener que ver es probar si es que voy a poder aplicar el artículo 66 o no. Eso está supeditado a ¿qué cosa? Al importe de detectado de ingresos omitidos. Muy bien. A ver, veamos entonces algunos supuestos. Por ejemplo, como consecuencia de un requerimiento de la administración tributaria, se detectó que había omisiones de acuerdo al siguiente detalle. A ver, vamos a ver si puedo aplicar o no el artículo 66 del Código Tributario. Encontramos 1500 aquí. Encontramos así. Encontramos omisiones en 3 meses de acuerdo a nuestro requerimiento. Pregunta: ¿puedo yo aplicar el artículo 66 y por ende presumir
ventas por omisiones de acuerdo a lo que regula el artículo 66 del Código Tributario? ¿Sí o no? De la lectura que nosotros habíamos hecho hace un momento de la norma legal, estábamos viendo nosotros que había una condición. ¿Cuál era la condición? Nos dice: cuando en el registro de ventas y libro de ingresos dentro de los 12 meses comprendidos en el requerimiento se compruebe omisiones en no menos de 4 meses consecutivos o no consecutivos. Allá. Entonces, ¿qué significa? Que estas omisiones que yo estoy detectando tienen que ser al menos en 4 meses. ¿Ya? Tienen que ser por lo menos en 4 meses. Pueden ser 4, 5, 6, etc, etc, para cumplir la condición de poder aplicar, ¿qué cosa? Este artículo 66 del Código Tributario. En este caso solamente tengo ¿cuántas? 1, 2, 3. Por lo tanto, no podría aplicar el artículo 66. Pero como consecuencia de la fiscalización a otro contribuyente se encontraron las siguientes diferencias. ¿No? Y ya ahí tenemos aquí. Se encontraron en 5 meses. ¿Puedo aplicar el artículo 66? Sí, puedo aplicar el artículo 66 porque sencillamente estamos detectando que han habido omisiones, parte de la declaración de este contribuyente, en más de 4 meses, ¿no? En 4 meses a más. En este caso, ¿cuántos son? 5. ¿Ya? Perfecto. Esa es la primera condición. La primera condición es que las omisiones sean en 4 meses consecutivos o no, o más de 4 meses. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que considerar luego? A ver, luego nos dice que estas omisiones que en total sean iguales o mayores al 10% de las ventas o ingresos en esos meses. O sea, tengo que comparar con las ventas o ingresos que ha tenido este contribuyente en esos meses. Y tiene que ser igual o mayor al 10%. Veamos entonces algunos supuestos con respecto a esta información que nosotros tenemos en este cuadro que estamos trabajando. Entonces, ¿qué datos necesito acá? Necesito el dato que se llama ingresos declarados. ¿Por quién? Declarados por el contribuyente. Perfecto, entonces vamos a ver a continuación. Un contribuyente nos brinda la siguiente información. Sus ingresos declarados son los siguientes. Vamos a colocar acá, a ver un momentito. Listo, entonces ahí en nuestro cuadro podemos observar que los ingresos declarados a contribuyente en la siguiente columna. Ahora lo que tengo que probar es el famoso ratio del 10%. Para ello tengo que considerar y marcar los meses en los cuales ha habido la detección de la omisión. Aquí, en julio, en septiembre y en noviembre. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a aplicar este famoso ratio? Muy bien. Voy a tener que construir otra tabla. Vamos a de la siguiente manera para poder determinar ese ratio. La vamos a colocar acá abajo. Es decir, la voy a separar y solamente voy a considerar la información de aquellos meses en los cuales se ha marcado anteriormente. Tengo febrero, marzo,
luego tenemos julio, tenemos septiembre y tenemos noviembre. Entonces procedemos a colocarlo aquí. Muy bien. Y hay una condición que nos ha señalado aquí la norma del Código Tributario. Nos habla de un 10%. Veamos cómo se halla. En primer lugar, totalizo los ingresos omitidos, detectados como consecuencia de la fiscalización. Y al otro lado tengo los ingresos declarados por parte del contribuyente. Entonces yo necesito determinar acá el porcentaje, lo que se llama acá porcentaje de ingresos omitidos. ¿A cuánto va a ser? Esto es igual a un ratio. Ese ratio es igual a 74.000 sobre 1.500.253. Entonces la pregunta es ¿cuánto es el resultado de ese ratio? Ahora nos sale un factor. Lo voy a multiplicar por el 100. ¿Y cuánto nos sale? Nos está saliendo 4.93%. Por lo tanto, aún cuando cumple la condición de que se ha detectado omisiones en 4 o más meses que no han sido consecutivos, yo no podría aplicar el artículo 66. Señor, ¿por qué no va a aplicar el artículo 66? Por una sencilla razón. A ver, vamos a ponerlo acá. Por una sencilla razón. El porcentaje alcanza tan solo al 4.93%. ¿Y cuánto debería ser? La norma nos dice, el artículo 66 nos dice que sean iguales o mayores al 10%. Entonces, bajo este escenario tal como estamos observándolo, vamos a anotar aquí, como es menor al 10%, entonces no se aplica el artículo 66 del Código Tributario. Ya, importante. Bien, perfecto, pero vamos a variar un poco las cifras para ver que se trata de otro contribuyente, para completar el cuadro y ver siguiendo este caso cómo se llega a aplicar la presunción. Vamos a ver los siguientes datos. Vamos a ver que en otro contribuyente tuvo otros datos. Listo, ahí tenemos. Entonces, trasladando, reemplazando los datos, tenemos aquí nuevamente el cuadro. Total suma, mis ingresos omitidos 74.000, mis ingresos declarados son 222.150 en los meses en los cuales se han detectado las omisiones. Hago el ratio. ¿Y cuánto obtengo de ratio? Estoy obteniendo 33.31%. Entonces, aquí sí es mayor. Entonces colocamos, como es mayor al 10%, entonces sí se aplicaría el artículo 66 del Código Tributario. ¿Ya? Acá sí lo tendría que aplicar. ¿Ya? Importante tener en cuenta este aspecto para efectos de la aplicación de este tema. Muy bien. Entonces la pregunta es, perfecto, yo ya tengo este porcentaje, pero volviendo a lo que me señalaba el Código Tributario, veamos qué otra cosa más tengo que considerar. Me dice, ya he detectado que son más de 10%, he visto que es un 33%. Me dice, se incrementarán las ventas o ingresos registrados o declarados en los meses restantes en el porcentaje de omisiones constatadas, sin perjuicio de acotar las omisiones halladas. ¿Qué significa? Que este porcentaje que yo he obtenido aquí, voy a tener que aplicarlo a los meses en los cuales no se ha detectado omisión. A ver, ¿cómo sería eso? Perfecto, voy a copiar nuevamente este cuadro.
para poder trabajar este tema. Perfecto, ahí tenemos nuestro cuadro. Tengo los meses. ¿Y qué pasa? En los cuales no se han detectado omisiones, tengo que aplicar porcentaje. Ya está. Entonces la pregunta es, ¿en qué meses voy a aplicar este porcentaje? A ver, veamos. ¿Y cuánto es el porcentaje que tengo que aplicar? Hemos visto que el porcentaje, ¿cuánto era? 33.31%. Bien, entonces tendría que yo aplicar lo siguiente: 33.31%. ¿Dónde? Aquí, en enero, es decir, en los cuales no he detectado esa diferencia. Fíjense en los meses en los cuales no están marcados. Tendría que aplicarlo ahí. Muy bien. Ahí básicamente voy a tener la presunción. O sea, acá es, podemos ir, son los ingresos presuntos, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy suponiendo 25.000 por, acá está, y vemos, y aplicamos aquí también. Perfecto. Muy bien. Una vez que hemos aplicado esto, tenemos aquí el importe de los ingresos presuntos, pero lo que finalmente tenemos que hallar para determinar el impuesto omitido son los ingresos por ventas omitidas, ¿ya? Que es esto de acá. Muy bien, entonces veamos cuáles son. Para los meses en los cuales no hubo detección, es decir, no se hizo una revisión, el ingreso por ventas omitidas sería el ingreso presunto. En los cuales se detectó son los ingresos omitidos, en este caso 14.000, porque son los que justamente son consecuencia de la fiscalización. Aquí simplemente son presuntos. Aquí en julio, cuando se omitió, se detectó 15.000. Acá presunto, acá lo que se detectó, que son los 19.000. Aquí presunto, aquí lo que se detectó, y aquí finalmente el presunto. Por lo tanto, yo podría determinar aquí definitivamente que cuánto es el importe de los ingresos por ventas omitidas por este contribuyente, como consecuencia de la aplicación del artículo 66 del Código Tributario. Veamos entonces a cuánto asciende este importe. Este importe va a ascender a la suma de 145.283.40. ¿Qué se denomina este importe? Es el total de los ingresos por ventas omitidas. ¿Listo? Bien, amigos, entonces espero que el presente material haya sido de utilidad para todos ustedes. Hemos hecho una aplicación del artículo 66 del Código Tributario con relación a las ventas presuntas por omisiones detectadas en el registro de ventas. Les invito a seguir visitándonos en Facebook, en nuestro grupo normacontable.org o en nuestra web www.normacontable.org. Muchas gracias por su atención.